Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a intentar hacer una retransmisión en vídeo de un modelo que se conoce como el modelo de dispersión de Gauss, que nos va a ser muy útil para el estudio o el análisis de la forma de entender cómo se producen las emisiones en la atmósfera a partir de un foco o punto de emisión, ¿no? Vamos a ver unas mínimas nociones de climatología o de entender o intentar interpretar cómo funciona el clima, ¿no? Tenéis que entender que la atmósfera pues, funciona como una enorme máquina donde el combustible es la energía que proporciona el Sol y donde está continuamente esa máquina, entre comillas, comprimiendo y expandiendo gases. Eso, junto con que, ya que la Tierra tiene un cierto ángulo de inclinación y en su giro alrededor del Sol, pues lo que ocurre es que las entradas de calor entre el ecuador y los polos son diferentes. Todo esto, junto con los grandes cuerpos de agua y la Tierra tienen diferentes conductividades térmicas, pues es lo que origina lo que se conoce como el clima. Es esa un poco la explicación del clima. Fijaos que el aire, lo mismo que a medida que en el agua, a medida que bajamos más en profundidad, la presión es mayor, en el aire ocurre todo lo contrario. A medida que subimos a capas más altas, la columna de aire que soporta es menor. Luego la presión disminuye con la altura. Las grandes masas de aire están ejerciendo presión sobre las que están más por debajo. Y estas diferencias de presión que se producen entre unas zonas y otras, entre esas grandes masas, esas grandes superficies de aire, pues es lo que origina las zonas de altas y bajas presiones, que en el fondo no es otra cosa que los anticiclones y los ciclones. El viento lo que ocurre es que se mueve o se desplaza de las zonas de mayor presión a las de menor presión. Sí que estáis probablemente más familiarizados con las isotermas, pues con las líneas de presión semejantes o iguales, es lo que se conoce como el término de isobaras. Y se establecen mapas de isobaras cuando se establecen mapas climatológicos, que en el fondo no es otra cosa que zonas de igual presión. Cuanto más próximas están, pues la velocidad del viento es mayor. Y por contra, cuanto más alejadas están las isobaras, la presión es menor. Vamos a intentar, para comprender todos estos fenómenos de dispersión, vamos a definir tres tipos de atmósfera: la atmósfera neutra, la atmósfera estable y la atmósfera inestable. Fijaos, la atmósfera neutra, y esto es muy fácil de entender, todos intuimos, sin tener ningún tipo de conocimiento, que en principio parece lógico pensar que a medida que subimos a altura en la atmósfera, pues la temperatura desciende. Podemos definir la atmósfera neutra cuando el gradiente térmico desciende 1 grado por cada 100 metros. De manera que si yo a nivel del suelo tengo una temperatura de 20 grados y la atmósfera es neutra, pues a los 100 metros, si yo fuese capaz de subir hasta los 100 metros de arriba de la atmósfera, pues la temperatura no sería 20 grados, sería menos, 19 grados. Sin embargo, la atmósfera inestable es cuando esta variación de temperatura va a un ritmo mucho más mayor, desciende mucho más mayor la temperatura. Por ejemplo, puede ser si la temperatura a ras de suelo son 20 grados y a 100 metros la temperatura en vez de ser 20 es 18 grados, por ejemplo. Luego estamos ante una atmósfera inestable. Sin embargo, esa atmósfera es estable cuando la variación de temperatura, el gradiente térmico, decrece mucho más lentamente. Por ejemplo, menos de 1 grado cada 100 metros, como es el caso de la atmósfera neutra. Pues una atmósfera estable sería cuando pasaríamos, por ejemplo, de 20 grados a ras del suelo a 19,8 grados a 100 metros. Hemos descendido el gradiente térmico aquí, es menos 0,2 grados centígrados, cuando 1 grado centígrado de descenso es el que correspondiente a una atmósfera neutra. Esto significa lo siguiente, y lo vamos a entender ahora todos perfectamente. Vamos a imaginar que cogemos un globo
y lo llenamos de aire a ras de suelo, en una atmósfera inestable. Si ese globo yo lo lleno a ras de suelo en una atmósfera inestable, o sea, decrece mucho más rápido la velocidad de la temperatura, decrece mucho más rápido que en una atmósfera neutra, pues como ese globo está cerrado al aire dentro, puedo decir que se encuentra en una atmósfera neutra. El globo, subiendo el globo a 100 grados, a 100 metros de altura, si estaba el aire a 20 grados a ras de suelo, a 100 metros, el aire en el interior del globo, en vez de estar a 20 grados, estará a 19 grados. Si esto estamos en una atmósfera inestable, significa que la temperatura que rodea al globo a nivel del suelo será 20 grados, exactamente igual que dentro, pero esos 100 metros de altura, al decrecer mucho más rápidamente que en una atmósfera neutra, la temperatura a 100 metros, pensemos que el gradiente térmico sea, por ejemplo, menos 1,5 cada 100 metros. Pues a 100 metros nos encontraremos que el aire dentro del globo será 19 grados, sin embargo el aire fuera del globo será 20 menos 1,5, o sea, 18,5. Esto es, la temperatura que rodea el globo es mucho más fría que la que está dentro del aire, la que se encuentra dentro del interior del globo. Con lo cual se va a originar una corriente ascensional, ya que el aire caliente tiende a ascender y ese aire ascensional es lo que me va a empujar el globo hacia arriba. Este fenómeno ocurre todo lo contrario en el caso de una atmósfera estable. Se ocurrirá que la temperatura que rodea el globo será más caliente si es una atmósfera estable que la temperatura que se encuentra el aire que está dentro del interior del globo, con lo cual el globo no irá hacia arriba, sino descenderá lentamente. Esto ocurre cuando la temperatura crece a un gradiente térmico inferior al que tiene una atmósfera neutra, o incluso puede darse la situación poco frecuente que la temperatura aumentase con altura. Esto es lo que se conoce como inversión, el fenómeno de inversión térmica, y es uno de los grandes problemas de la contaminación ambiental. Por último, vamos a intentar entender el concepto de isla de calor.